ahora sí se escucha mejor. Estoy ya sin los, sin el aparato, sin los audífonos, pero creo que ahora sí, como dicen, hay un complot. Hay un complot que nos impide poder hacer la transmisión. Ya estamos sin audífonos. Me dice Claudio Faustinos que se escucha. Gracias, gracias. René Aguirre dice que también tienen problemas de audio. Ustedes están escuchando bien. No se escucha, me dicen. Creo que hay un complot. Juan Alejo dice que sí se escucha. Carlos Okamoto dice que ya sirvió el remedio, que mejor hablemos directamente sin los audífonos. Muchas gracias. No hay ninguna canción cortada, pero bueno, a veces así sucede con las transmisiones de Facebook Live. Gracias a quienes están también mandándonos saludos, por ejemplo desde Coacalco y desde otras partes del país. Gracias a Seth Esteves, a Carlos Okamoto, que ya te hice caso y estamos iniciando. ¿Qué sucedió el 6 de junio? Y que a una semana de distancia, estamos a un día y una semana de distancia de la jornada electoral del 6 de junio en todo el país. Fue una jornada electoral en donde se hicieron elecciones convergentes, se eligieron a 15 gobernadores, a 300 diputados de representación uninominal, 300 diputados federales, más a los integrantes de la mayoría de los congresos estatales, de 30 congresos estatales. Hubo elecciones municipales muy amplias y muy complejas. Estamos ante una de las elecciones más grandes que se han realizado en el país de manera reciente, porque tiene que ver con la reforma electoral del 2014 y de la decisión de haber vuelto convergentes muchas elecciones. En primer lugar, yo creo que la primera tendencia que nosotros tenemos que destacar y observar, aquí tengo mis apuntes, es que triunfó el sufragio efectivo y la no intimidación. ¿Por qué triunfó el sufragio efectivo? Porque la participación ciudadana se elevó al 52.5% del listado de electores. La abstención no triunfó. La intimidación del crimen organizado en algunas entidades y en algunos municipios no imperó en la jornada. Y en tercer lugar, la ciudadanía salió de manera copiosa en algunas zonas, en algunos estados incluso rebasó el 60% de la participación electoral, como en Campeche, en Yucatán, en Chiapas. Esto habla de un interés ciudadano mucho mayor que el que la gran mayoría de los medios habían previsto. La gente salió a votar de manera masiva en la Ciudad de México, por ejemplo, de forma abrumadora en otras partes del país. Es un récord histórico porque la elección intermedia del 2015, que es la que se puede comparar con esta, tuvo una participación del 47.7%. La segunda tendencia, y creo que es muy importante destacarla, y la mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando el domingo 6 de junio a las 8:50 de la mañana fue a votar, y su exclamación fue que viva la democracia. Y en este sentido, lo que vivimos los mexicanos el 6 de junio del 2021 fue una demostración de participación democrática. ¿Qué quiere decir esto? Que el voto está determinando no solamente la elección de los diputados federales, de gobernadores, de alcaldes y de congresistas locales, sino que también se derrotó aquella vieja historia del aparato oficial que compraba votos, que incidía en el proceso electoral, intimidaba a las autoridades electorales,
Hoy no hay una sola persona, ni siquiera los del INE, pueden decir que el gobierno federal intentó meter mano para modificar el curso de la elección. Esto es lo que a final de cuentas también trae muy molestos a muchos, como a don León Krause. Este muchachito que cree que las analogías fáciles se pueden aplicar como método de análisis. Le salió el tiro por la culata, pobrecito a León Krause. Quiso utilizar a Jorge Ramos para decir que somos como Venezuela. Leoncito, la gente en México cree en la democracia, aunque ustedes, hablando en plural, no la crean, o piensen o subestimen al votante mexicano. Y esto fue quizá la tendencia más importante junto con el avance de la participación electoral. La tercera tendencia, Morena avanza a nivel federal, pero sobre todo avanza regionalmente. La narrativa de que no ganó la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados es una trampa. Para empezar, la mayoría absoluta, es decir, que tenga las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, nadie la ha tenido desde que el PRI perdió la mayoría en el 97. Pero además está prohibido por la Constitución. No puede haber un partido que tenga 331 bancadas. Es una falacia estar diciendo que como no alcanzó la mayoría absoluta, la mayoría calificada, que son 2/3 partes, entonces fue una derrota. Morena, junto con sus aliados, alcanzaron 281 curules. 281 curules, que son 30 curules más que lo que se necesita para aprobar, por ejemplo, el presupuesto, que son 251 curules. 197 escaños fueron para Morena, 40 para el PT, 44 para el Verde. Juntos hacen 281 281 curules. Y bueno, esto también es un avance importante porque aunque tuvo menos diputados federales que en el 2018, pues la coalición que está defendiendo la Cuarta Transformación tiene la mayoría en el Congreso. Y ni juntándose el PAN, el PRD y el PRI pudieron lograr arrebatarle esa mayoría a Morena y a sus aliados. ¿Qué quiere decir? Que la Cuarta Transformación tiene una clara mayoría en el Congreso. Por otro lado, Morena gana 11 de 15 gubernaturas. 11 de 15 gubernaturas, más del 70%. Tiene prácticamente a todas las entidades del norte del país, salvo Chihuahua y Monterrey. Morena se afianza regionalmente en estados en donde no había tenido un afianzamiento regional tan fuerte, como es en el caso de Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Tepic, Colima, un estado que durante más de 92 años ha sido gobernado por el PRI. Ahí ganó la coalición Juntos Haremos Historia. También gana Guerrero con todo y el despelote que hubo en torno a las acusaciones a Félix Salgado Macedonio y al hecho mismo de que el INE y el tribunal le quitaron a Morena la candidatura de Félix Salgado y la de Raúl Morón. A pesar de eso, gana Morena, o gana la coalición, Guerrero y Michoacán. Ganan en Tlaxcala, ganan en Zacatecas las gubernaturas, y el PRI, PAN, PRD, solamente como coalición ganan en un lugar que es en Chihuahua. Y en Querétaro el PAN es el que gana. Esta ecuación nos está hablando claramente de una situación muy distinta a la que quisieron pues vendernos como si fuera una derrota. No es una derrota, es un avance. En donde hubo un retroceso muy claro fue en la zona metropolitana. En la Ciudad de México, la coalición PAN, PRI, PRD avanza en varias alcaldías de la Ciudad de México y también recupera municipios en la zona conurbada
del Estado de México, pero eso merecerá un análisis importante. Esa es la cuarta tendencia. Morena retrocede en esta zona metropolitana y evidentemente es un desafío para las izquierdas. El retroceso que no derrota en la Ciudad de México es un llamado de atención para moverse de su zona de confort a las izquierdas en general. Y creo que esto también ha sido sano y será sano porque la alternancia siempre ayudará. Y en este sentido creo que también es una victoria democrática, a pesar de que en algunos casos se considere un tema fundamentalmente electoral. Yo creo que no, es un tema de cultura cívica. Esto es lo importante. Me está preguntando Pedro González Muciño si fueron 11 o 12 gubernaturas. Fueron 11 de 15 gubernaturas. La quinta tendencia, y el día de mañana vamos a hablar de las otras 5 para no agotar el tiempo o no agotarnos demasiado. La quinta tendencia es que después de estas elecciones, de estos comicios del 6 de junio, inicia formalmente la segunda fase de la cuarta transformación. ¿Qué significa esto? Y aquí les comparto algunos análisis o algunas ideas que anoté. Entramos hacia la segunda fase de un gobierno que emergió de un derrumbe. López Obrador, Morena y sus aliados fueron los que quedaron firmes y vivos tras el derrumbe de la cleptocracia encabezadas por el PRI y el PAN y el PRD. Es algo que prácticamente ahora se les olvida a los dirigentes nacionales de estos partidos. Ellos fueron derrotados por la ciudadanía ante el escándalo tremendo de corrupción que dejaron sus gobiernos. Y sobre todo el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero algo que no ocurrió en el 2003 con Vicente Fox ocurrió ahora. En 2003, cuando se puso a prueba el foxismo, Fox fue, a final de cuentas, el resultado de una tragedia salinista-cedillista. Pero ya para el 2001, en el país había una profunda decepción hacia el voto útil a favor de Fox y una sensación de que se había electo a un presidente egoísta, mesiánico, mitómano, que dejaba el poder en manos de su esposa Marta Sagún y que tenía graves vicios de corrupción. En el 2003, el foxismo fue derrotado. El priismo recupera buena parte de la Cámara de Diputados y desde entonces el foxismo negocia con el Bester Gordillo y con Roberto Madrazo. Es decir, no pudo enraizar la alternancia de Vicente Fox. Y ya para qué hablamos del 2009, después del fraude del 2006, que fueron las elecciones intermedias de Calderón. Se volvió a repetir el fenómeno, el priismo avanza y el calderonismo negocia y gobierna con el PRI. Esto no va a suceder en estos momentos porque Morena tiene, junto con sus aliados, la fuerza suficiente para profundizar la cuarta transformación. Y es una cuarta transformación que se profundizará en aquellas entidades en donde no había ganado la izquierda. Y se va a profundizar la cuarta transformación también aquí en la Ciudad de México a partir de los errores que se han cometido. Este fenómeno creo que vale la pena también destacarlo y analizarlo como una de las lecciones y de las elecciones más importantes del 6 de junio de 2021. Los invito a que mañana, a esta hora, en esta señal de Facebook Live y con un audio mejor, nos podamos escuchar para ver las otras 5 tendencias. Muchas gracias, les mando un abrazo, descansen, cenen, vean los noticieros de Canal 14, de Canal 11, de Capital 21, de Canal 22. Gracias.